Bienvenidos a TechPixel Gamer. Hoy les traemos un episodio especial para todos los gamers que buscan mejorar su nivel de juego. Si alguna vez te has sentido estancado en un título competitivo o simplemente quieres optimizar tu rendimiento, este episodio es para ti. Hablaremos de estrategias avanzadas, consejos de expertos y analizaremos cómo mejorar en distintos géneros de videojuegos. Además, contaremos con la opinión de un jugador profesional para que nos dé sus mejores recomendaciones. Así que prepárense para subir de nivel. Estrategias avanzadas para mejorar el rendimiento. Antes de hablar con nuestro invitado, exploremos algunas estrategias avanzadas que pueden ayudarte a mejorar en prácticamente cualquier juego. 1. Configuración y optimización del hardware y software. Antes de mejorar en un juego, asegúrate de que tu equipo esté en su mejor estado. Aquí algunos ajustes clave. Optimiza tu tasa de refresco. Si juegas shooters como Valorant o Call of Duty, Warzone, usa un monitor con una tasa de refresco alta, 144 Hz o más. Reduce el input lag. Activa el modo de bajo retardo en tu televisor o monitor y usa una conexión por cable en lugar de Wi-Fi. Configura los gráficos para el rendimiento. Muchos jugadores competitivos reducen los efectos visuales para mantener una tasa de FPS alta y estable. Usa auriculares de buena calidad. En juegos como Rainbow Six Siege o CS:GO, escuchar los pasos y sonidos del entorno te da una ventaja clave. 2. Mentalidad y enfoque. Uno de los aspectos más importantes en los juegos competitivos es la mentalidad. Aquí algunos consejos para mantenerte enfocado y mejorar continuamente. No te frustres con las derrotas, aprende de ellas. Analiza tus errores y ajusta tu estrategia. Desarrolla una rutina de calentamiento. Dedica 15 a 30 minutos antes de jugar a mejorar tu puntería o reflejos en un entorno de práctica. Juega con un propósito, en lugar de simplemente jugar por jugar. Enfócate en mejorar un aspecto específico de tu juego en cada sesión. Toma descansos. Jugar muchas horas seguidas puede ser contraproducente. Descansos cortos ayudan a mantener la concentración. 3. Estrategias según el tipo de juego. FPS, First Person Shooters. Practica tu puntería con herramientas como AimLab o Kovacs. Aprende los ángulos y posiciones en los mapas. Saber dónde suelen estar los enemigos te dará ventaja. Controla el retroceso de las armas. Disparar en ráfagas cortas es más preciso que sostener el gatillo. Ejemplo en Valorant. Aprende los patrones de recoil de cada arma y usa el entrenamiento de puntería del juego para mejorar la precisión. MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. Aprende a las hitear para maximizar tu oro en juegos como League of Legends o Dota 2. Mejora tu comunicación con el equipo. La coordinación y la estrategia superan la habilidad individual. Estudia las builds y las estrategias de los mejores jugadores. Ejemplo en League of Legends. Usa aplicaciones como Blitz o OP.gg para analizar estadísticas y encontrar las mejores builds y runas. Battle Royale. No siempre es buena idea pelear, elige tus batallas sabiamente y usa el entorno a tu favor. Mueve la cámara constantemente para estar al tanto de posibles amenazas. Aterriza en zonas estratégicas para encontrar mejor loot sin caer en lugares abarrotados. Ejemplo en Fortnite, aprende a construir rápidamente para defenderte y ganar ventaja en los enfrentamientos. Entrevista con un jugador experto. Para obtener más consejos de primera mano, hemos tomado fragmentos de entrevistas con jugadores profesionales y expertos en gaming. Vamos a escuchar algunos de sus mejores consejos. La clave para mejorar en cualquier juego es la constancia. No esperes resultados inmediatos, pero si practicas de manera estructurada, verás mejoras en poco tiempo. Uno de los errores más comunes en los jugadores casuales es no revisar sus partidas. Yo siempre recomiendo grabar tus juegos y analizarlos para ver en qué puedes mejorar. La comunicación en equipo es clave. Si juegas con amigos, practiquen estrategias específicas y mantengan una actitud positiva. La moral influye mucho en el rendimiento. No tengas miedo de ver y aprender de los mejores. Plataformas como Twitch y YouTube son una mina de oro para aprender tácticas nuevas. Increíbles consejos. Como podemos ver, la práctica y la mentalidad juegan un papel clave en el rendimiento de cualquier gamer. Reflexión y consejos finales. Hemos cubierto muchas estrategias y trucos hoy, pero lo más importante es recordar que la mejora en los videojuegos es un proceso.
No te compares con otros jugadores, sino contigo mismo. Si cada día mejoras un poco, estás en el camino correcto. Y sobre todo, diviértete. El gaming es una pasión, y disfrutar el proceso de mejora es parte del viaje. Y con esto llegamos al final del episodio. Hoy hablamos sobre cómo mejorar en tus juegos favoritos, desde estrategias avanzadas hasta la opinión de expertos. ¿Tienes algún truco o consejo especial que quieras compartir? Escríbenos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este episodio de TechPixel Gamer. No olvides suscribirte, compartir y estar atento al próximo capítulo. Nos vemos en la próxima partida.